Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Soy el alumno Laureano Di Palma. Este es mi video para el trabajo final de la materia Futuros, Opciones y Swaps. Y bueno, les voy a mostrar mi trabajo, que básicamente se centra en cuatro puntos. Primero es mi diagnóstico macroeconómico de la situación actual. Después mi view estratégica a 6 meses. Luego la elección de los ETF que conforman el portafolio. Y después el hedgeo con opciones del portafolio. Bueno, mi fecha de corte es el 15 de mayo y mi horizonte es a 6 meses. Y bueno, mi argumento, que después va a estar más explicado en profundidad, se basa en que la Fed no se puede mover, está atrapada, tanto por un lado las presiones que inflacionarias de la guerra en el estrecho de Hormuz y las presiones de la energía en todo el mundo, y por otro lado la presión de Trump, que ve su imagen muy debilitada en estos últimos meses. Si no me equivoco, en un 34% está actualmente de imagen positiva, y él no puede permitir que el mercado caiga, ya que se vienen las midterms ahora en noviembre, que si bien no entran en el horizonte del portafolio, em, claramente van a generar una gran volatilidad. Y yo creo que el mercado con un VIX en 18 puntos no está apreciando todos estos riesgos, tanto de que Warsh, que está recién asumido, suba la tasa en octubre, septiembre, como también la volatilidad de las propias elecciones estadounidenses. Después el portafolio también busca capturar esta asimetría, que es que las tasas están en un nivel restrictivo elevado, y a su vez el mercado no para de hacer máximos históricos, que esto está impulsado po- principalmente por las principales empresas tecnológicas del mundo, básicamente el Nasdaq. em, y después busca capturar el portafolio emergentes, carry emergentes que también tengan relación con commodities. Y después vamos a hedgear la posición en caso de que Kevin Walsh suba la tasa, que la guerra no afloje en Medio Oriente, y las elecciones también que pueden ocurrir en Brasil, que van a ocurrir en Brasil, mejor dicho. Em, bueno, acá vemos el diagnóstico macroeconómico actual, vemos que la inflación tiene un componente energético muy significativo, vemos el CPI en 3,8 y el core en 2,8. Básicamente vemos que hay mucha demanda, costos disparados, y que esto al recién llegado Kevin Walsh, que se lo considera significativamente más hawkish que a Powell, vemos que esto lo va a afectar significativamente. Vemos que el mercado no está priceando toda esta volatilidad y todo este riesgo que hay en el futuro. Em, Según el CME, vemos que hay un 22% de probabilidades en septiembre de suba de tasas y un 33% para octubre. Vemos que el VIX no lo está apreciando, debería estar en 20, 25. Y esto nos ayuda, tal vez, nos ayuda a armar un hedging barato que nos va a proteger de estos riesgos en el escenario. O sea, un tercio de probabilidades hay de suba de tasas en- en lo que va del horizonte del portafolio. Es un riesgo considerable. Bueno, acá vemos la curva de USA en mayo, la yield curve de mayo 2026, el azul. Vemos claramente una empinación, un empinamiento en el largo plazo y que está flat en el corto. eh, y nosotros al, al estar em, al estar financiando la deuda de largo plazo con deuda de corto, que está haciendo Scott Bessent, y con el fin del quantitative tightening en 2025, vemos que, en mi opinión, este overstepping se va incluso a empinar aún más. em, y vamos a ver que la parte más larga de la curva, los 20, 30, se van a empinar aún más em, de acá a 6 meses, ya que el mercado le va a pedir para absorber esta nueva deuda eh, un term premium más alto, y además vemos un déficit fiscal estadounidense en torno al 7%, que es muy elevado.
Después vemos un diferencial de 140 puntos básicos del Bund alemán contra, contra el bono de 10 años estadounidense. Vemos el bono de 10 años de UK, que es el más alto del G7, en 4,89. Después vemos unos bonos brasileños que rinden casi un 15% con una inflación que da el 4,5 anual. Vemos una tasa real del 9,5%, muy jugosa. También vemos la tasa de México 10 años que está en 9,3. Y bueno, y el VIX que no termina de preciar todos estos problemas que vienen a futuro. Em, bueno, mi view a 6 meses por el mercado, vemos que hoy la tasa de 10 años está al 4,6% aproximadamente, un spread de 10 años versus el 2 de 51 puntos básicos, o sea, una tasa real de 2 puntos. Yo creo que esta tasa va a saltar al 4,70, 4,80, y que el spread se va a ir a 70 puntos básicos, o sea, se va a empinar aún más la curva. Bueno, vemos un option adjusted spread de los bonos high yield estadounidense en 300 puntos básicos, eh, una zona de complacencia que básicamente confirma la teoría de que no va a haber recesión o no se está prediciendo recesión en lo que va del- de acá a 6 meses, porque si no este spread subiría. Después vemos monedas del G7, el euro contra el dólar en el torno al 1,10, 1,15, 1,5 dólares por euro y unos 153, 155 yenes por dólar. Una libra en 1,33 contra el dólar. Y yo, en mi opinión, en el futuro vamos a ver un dólar index flat. No creo que haya un flight to quality ni que se dispare el dólar. Vamos a ver eh, en estos niveles el euro y en estos mismos niveles la libra. Si tal vez podemos llegar a ver una apreciación leve del yen japonés, debido a que se están normalizando las tasas en el BOJ, el Banco Central japonés. Después vamos a ver si bien va a haber volatilidad por las elecciones en Brasil, vamos a ver que la tasa de la Selic va con, va a poder contener el dólar a estos niveles de tasas tan elevadas. No creo que hagan saltar el dólar en Brasil, que se va a mantener en torno a 5 dólares, a 5,25. Después un mexicano que se ve beneficiado por todo el flujo de inversiones que van a llegar a México por el nearshoring. eh, y bueno, y commodities, vemos un West Texas, un petróleo en West Texas de en 100 dólares y un Brent en 110. Que esto, si bien em, hay mucha presión para que suba, como tenemos por ejemplo los ataques en Irán y el corte del estrecho de Hormuz, también vemos varias fuerzas que están ayudando a que afloje el petróleo. Vemos la reunión con Xi Jinping de Trump en China, que China se comprometió a no ayudar militarmente a Irán y a comprometerse a reabrir el estrecho y ayudar en las negociaciones. Un Donald Trump presionando con un contrabloqueo en Irán para que básicamente afloje. eh, un Emiratos Árabes Unidos que ha salido de la OPEP, básicamente para no tener las restricciones que impone la OPEP, para poder vender todos los barriles que pueda, que esto, si no me equivoco, es 1,8 millones de barriles al día más, que esto afecta positivamente al lado de la oferta, bajando el precio por barril. Y esto nos va a dar que acá a octubre vamos a ver un dólar de barril, un WTI, perdón, en 80, 85, en el rango este actual, em, que si bien es más alto que el año pasado, vemos que es una baja considerable de los máximos que ha llegado. Un cobre buscando los 5,80, 6,50 dólares la libra y una soja en
11,5, 13 dólares por bushel, que está bien en la actualidad 12 dólares. Y un DBA, o sea, un Bloomberg Commodity Index, que va a buscar los máximos históricos. Después la arquitectura del portafolio, vemos que hay, básicamente está construido en dos secciones. La primera es la resiliencia americana del mercado estadounidense, que tenemos las principales compañías beneficiarias de la IA, que son las tecnológicas estadounidenses, con QQQ un 20%, un GLD, básicamente oro, que tiene cuatro drivers. El primero es la desdolarización de las reservas de los bancos centrales, que es considerable. Si no me equivoco, los bancos centrales compraron el primer quarter de este año 250 toneladas de oro. Después tenemos, bueno, la inflación desatada en el mundo, que vemos que el oro siempre ha sido un buen hedge contra la inflación. Después vemos el alto déficit fiscal estadounidense en 6 a 7 puntos del PBI. Y después vemos que también el GLD viene de que se pegó una piña en enero del 2026, que está 15% abajo del máximo histórico. Y vemos que va a tratar de buscar como mínimo el nuevo all-time high o atacar de nuevo eh, el máximo. Después un XLF, básicamente el sector financiero estadounidense, que vemos que el bear steepening lo beneficia, ya que los bancos toman plata al corto plazo y la prestan al largo plazo. Las tasas flat las vemos en el corto plazo y altas en el largo, entonces esto lo beneficia. Y después esta es la parte más original, si se quiere, del portafolio. Vemos el NLR, que es un ETF de energía nuclear. em, la cual se va a ver muy beneficiada tanto por el reshoring de la industria en Norteamérica, como también por toda la demanda de energía que traen los data centers y la IA, que tiene un consumo energético que es sin precedentes, no se conoce nada. Si vemos en el pasado que se decía que la minería de Bitcoin consumía mucha energía, esto es como mínimo 5 veces superior, no tiene nombre. Y claramente las energías renovables es imposible que puedan suplantar a una energía tan limpia, si bien no tiene emisiones, pero tiene mala prensa la energía nuclear. Pero creo que claramente vamos a ver un resurgimiento de la energía nuclear en los próximos años. Ya vemos como Bélgica y Japón y Alemania también, que tenían unas políticas anti-energía nuclear, están dando vuelta a esa política en base a buscar reabrir centrales nucleares. China está abriendo centrales nucleares muy, una gran demanda en China. Si no me equivoco, el Instituto Internacional de Energía Nuclear dice que en los próximos años se van a abrir 70 gigawatts de, de energía nuclear solamente. eh, y también vemos que este ETF tiene un porcentaje de producción de tierras raras en América del Norte, lo cual es una de las claves de lo que fue a buscar Trump en su, en su visita a China, en su reencuentro con Xi Jinping. Después también tenemos, bueno, este ETF nuclear también es el que tiene el sigma más elevado, casi 50%, y el beta más alto, casi 2. Y este es crucial tiene los put más caros y los call más caros también. em, este es la posición clave del portafolio. Después vemos el ETF de Brasil, el EWZ, que vemos que es em, una posición clave, ya que tiene exposición a commodities. Brasil es el principal exportador mundial de soja y vemos que tiene un carry excepcional. Después vemos México, que este país es afectado positivamente por el nearshoring de la industria y las tasas y, perdón, y ay, no me sale, las tarifas de Trump. eh, y a la vez vemos que tiene una buena tasa de carry. Después vemos Japón, que está normalizando su economía después de 3 décadas de
de perdidas, básicamente, con deflación, crisis de los 90 del Nikkei y todo esto, vemos que al final Japón va a poder salir de todo esto. Después vemos XLE, que estas tres posiciones funcionan como hedge natural o cobertura endógena, ya que no necesitamos cubrirlas porque su beta es negativo incluso, o muy bajo. Vemos el XLE, energía, que vemos que la energía, las empresas energéticas estadounidenses a estos niveles de WTI y de Brent son extremadamente rentables, que van a poder usar todo este cash flow para pagar dividendos y recompra de acciones, lo cual nos va, nos cubre encima de si sube el petróleo y a la vez nos va a beneficiar si teniendo estas empresas en cartera. Después vemos el DBA, que es una serie de commodities agrícolas em, que vemos que cada vez van a ir a buscar un, van a ir a buscar sus nuevos máximos, ya que, por ejemplo, en la reunión de Xi Jinping con Donald Trump se comprometió a comprarle 25.000, si no me equivoco, toneladas de soja a Estados Unidos, y a la vez vemos que, por ejemplo, la urea ha subido un 90% en lo que va del año y los fertilizantes también, lo cual le pone un piso a los commodities agrícolas. También vemos que en casi todas las economías del mundo se ha subido el corte del combustible con biodiesel y esto claramente es más demanda para los commodities agrícolas, ya que el biodiesel se produce en el 90% de los casos con caña de azúcar, em, maíz o soja. Y después como último vemos el FDXI, que es la cobertura contra, en caso de que se desarme el carry trade japonés. Esto es un ETF que replica el yen, que vemos que si se empieza a disparar la inflación en Japón y se sube la tasa, el BOJ, va a volar, se va a apreciar demasiado el yen en una semana y este va a afectar, va a subir el VIX, eh, va a subir la tasa estadounidense y va a destruir em, las, las tasas de descuento a las que se descuentan el Nasdaq y nos va a afectar en todo el portafolio. Por eso esta posición es clave en caso de que se desarme el carry trade japonés. Em, Después vemos la justificación de por qué hedgeamos con un collar. Vemos que el VIX está en 18,5 aproximadamente y vemos una probabilidad de suba de un tercio de la tasa a lo que va del, para octubre. Vemos una probabilidad de suba acumulada de 33%. em, y vemos una prima neta que estamos pagando para hedgear la posición de $4.000, algo que es totalmente irrisorio. em, bueno, vemos la risk free para los parámetros para Black-Scholes en 3,7% aproximadamente, 171 días hábiles, los sigmas que los calculé en base a las últimas 42 ruedas hábiles. Bueno, el ancla del collar, que es todo ajustado por beta, vemos que comparamos puts en -5 del SPY y vendemos calls a +10 del SPY. Em, y bueno, esto nos da un hedging relativamente barato. Y bueno, acá vemos el análisis de los escenarios. El análisis ceteris paribus, básicamente que no se mueva y que pase el tiempo y mueran las opciones, nos da una pérdida de $4.000, que es el 0,08% del portafolio. El escenario base, que es que el SPY suba un 5%, vemos que nos da un 4,79, casi un 5% de suba. Es decir, esto es que la Fed no mueva la tasa, que la IA siga, que las opciones no se ejerzan y capturamos este retorno completo del portafolio. El upper bound, que sería el mejor escenario posible, que es que se resuelva rápidamente Hormuz, que el crudo baje, que la IA se acelere, em, y que probablemente Donald Trump gane las elecciones en noviembre o que mejore su imagen para las elecciones de noviembre. Esto nos daría una ganancia masiva de casi 10% y vemos que la cobertura es irrisoria. Y después el lower bound,
que vemos que esto sería el peor de los casos, que la escalada en Hormuz suba, que el crudo explote, que Wars suba la tasa y, y vemos que, por ejemplo, el SPY caería un 15% y con nuestra cobertura podríamos minimizar esa baja a 4,5%, 4,6%. Sin duda es una cobertura muy barata para lo que nos está cubriendo, digamos. 5 Shark perderíamos como $750.000 en el caso del Lower Bound. Nos ahorramos mucho dinero con este hedge que es muy barato. Y después vemos una síntesis estratégica, básicamente la Fed está atrapada, inflación energética, Kevin Walsh asume y es una persona que es hawkish, pero a su vez tiene unas restricciones políticas importantes. En mi opinión, el escenario más probable es una parálisis de la Fed hasta octubre, noviembre, en la que no se va a mover la tasa. Vemos mi view es un bear steepening gradual, que se empine aún más la parte larga de la curva, un dólar index flat, un carry emergente estable, em, un commodities en máximos confirma que el ciclo tiene sus propios drivers, y después vemos el posicionamiento, que es un beta ponderado, un portafolio ligeramente defensivo con un beta de 0,88. em, y después, bueno, el hedging, que sin duda se está subestimando con un VIX en 18 puntos. La probabilidad de suba de tasa, sinceramente, es muy barato el hedging eh, para el portafolio, digamos. Y bueno, nada, eso ha sido mi trabajo. Espero que les haya gustado y les mando un saludo.